Muy buenas noches, iglesia, muy bienvenidos a nuestra reunión online de los días martes, cada uno desde nuestras casas, pero unidos en un mismo sentir, el poder apartar este tiempo para darle gracias a Dios, para honrar a nuestro Dios y a la vez con expectativas, porque no tenemos dudas de que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Él va a obrar en cada uno de nuestros corazones. Pero antes no puedo dejar de agradecer, como siempre lo digo, por el fin de semana que hemos vivido. El día domingo hemos tenido un tiempo tan especial, nuestra Santa Cena. Y fue tan lindo ver los mensajes que nos llegaban de sus casas, cómo prepararon esa mesa de Santa Cena. Y hermoso tiempo de ministración. Damos tantas gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, el pastor Pedro Ibarra. Cuánto nos ha bendecido, cuánto ha bendecido cada una de nuestras vidas a través de la ministración de la palabra. Cada casa creo que se ha llenado de la presencia de Dios. Cada hogar ha sido ministrado. Hemos sido tan bendecidos, cada uno de nosotros en ese día. Gracias a Dios. Y el día sábado los jóvenes y adolescentes han tenido una jornada preciosa, la Expo Vocacional, donde se pudieron orientar y escuchar, ahondar en las carreras para luego definir el futuro en su vocación, el futuro laboral y en lo que Dios también los va a usar. Realmente nos han bendecido muchísimo, así que también agradecemos tanto a Dios por esta jornada. Y ya cerrando el mes de septiembre tenemos el Congreso de Adolescentes y Jóvenes, pero que en realidad está abierto para toda la iglesia. Van a ser 3 días, así que te pedimos que agendes allí esta fecha. El día viernes 25 comienza el Congreso y van a ser 3 días imperdibles. Así que allí anótalo y con tiempo puedes apartar ese fin de semana. Un fin de semana donde no tenemos dudas que Dios va a sorprendernos a cada uno de nosotros. Es un congreso organizado para toda la iglesia y es gratuito. Así que gracias a Dios. Y como siempre lo decimos, y nuestros pastores también lo están diciendo en este tiempo, ¿no? Continuemos más que nunca buscando al Señor. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que aparta un tiempo para orar, para buscar a Dios, quizás desde lo personal, pero también lo hacen en los grupos, también lo hacen por las mañanas, tiempos de altar a las 10 de la mañana, por las noches, y los días viernes también ese tiempo de oración, ese tiempo de vigilias. Tenemos que continuar orando, buscando a Dios, porque allí es donde nosotros ganamos lo que queremos ver luego hecho una realidad. En lo personal, en lo familiar, como iglesia y aún lo que soñamos para nuestra nación. Son tiempos donde más que nunca tenemos que buscar al Señor. Así que continuamos en esta jornada de oración, de búsqueda de Dios en este tiempo. Y ahora te invito a que juntos podamos leer la palabra de Dios en el Salmo 103. El Salmo 103 dice así: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
cuánto, ¿no? Menciona el salmista, cuánto el Señor ha hecho y hace por cada una de nuestras vidas. Él es quien nos ha dado salvación. Él es quien nos dio la vida. En Él tenemos vida abundante. En Él tenemos vida eterna. En Él hoy podemos disfrutar de la salud. En Él podemos disfrutar la libertad. Él nos ha libertado. Él nos ha sanado. Él nos ha bendecido. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no bendecir al Señor? Comienza diciendo este salmo: bendice, alma mía, al Señor. Claro que lo vamos a bendecir. Y en esta noche juntos vamos a honrar al Señor. Vamos juntos a alabar a Dios y luego también vamos a escuchar lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga mucho. Dios los bendiga, hermanos. Soy María Eugenia de la Iglesia del Puente. Quería contarles mi testimonio por la gestación de Joaco y cómo llegó hasta el día de hoy a su nacimiento. A los 5 meses nos diagnosticaron que tenía amenaza de aborto. Desde ese mes empezamos a respetar y nos quedamos haciendo reposo. Y en el 6º mes nos diagnosticaron que tenía yo tiroides, que el médico decía que iba a tener afectado el desarrollo de sus huesitos, su cerebro. Así que empecé la medicación. Después, al 8º mes, en una de las ecografías salió que tenía preeclampsia y en consecuencia tenía RCU. La preeclampsia está relacionada con la presión alta y afectaba la placenta. Y el RCU es restricción del crecimiento intrauterino. Lo que hacía esto era también que afectaba el desprendimiento de la placenta con el útero, debido a que la bolsa quedaba quieta porque no se iba a desarrollar y Joaco sí iba a seguir creciendo, entonces el mismo peso caía y decía que ese desprendimiento entre la placenta y el útero provocaba el parto prematuro. Así que nos cuidamos y en el 7º mes, cuando voy a control, me atendió una obstetra que me dijo que él, a pesar de todos los síntomas y las enfermedades que había diagnosticado durante el 5º hasta el 8º mes, él dijo que nos iba a tratar como pacientes sanos, porque él nos veía a mí bien y a él en la panza lo veía bien. Entonces comenté a mi célula, a mi líder, que es Juana Fernández, que estuvieron apoyándome en oración y guiándome cómo hacerlo durante toda la gestación, para que la amenaza de aborto no se cumpliera y luego con el parto prematuro. Hasta que, llegó el momento de cumplirse los 9 meses, no pasó nada, él estuvo en su vientre y llegó al otro extremo, de que ya no tenía contracciones y que él no nacía. Entonces le comento a Juani que se estaba queriendo pasar la fecha, entonces me dijo, revoquemos el tiempo que el Señor nos cumplió, el que él estuviera en resguardo. Ahora ponete a orar de que él tiene que nacer ya. Tenemos que orar y pedir que tiene que nacer. Así que pusimos en oración y me puse a orar y le digo, Juan, perfecto, porque yo quiero que nazca justo un viernes. Así sábado y domingo me quedo en el hospital y el lunes me dan el alta y mi marido quedaba con mis otros hijos en la casa porque no iba a dejar de trabajar y el lunes nos daban el alta. Hasta en eso el Señor me guardó y me concedió. Nació un viernes a la noche y tuve contracciones muy rápidas y la ambulancia no llegó. Llegó mi marido temprano del trabajo a casa, así que él me llevó hasta el hospital. Yo ya tengo un hijo que tiene parto domiciliario, así que pensé que también con Joaquín iba a pasar lo mismo, así que me apuré. Me apuré en el sentido de que mi marido me lleve. Cuando llego al hospital estuve 40 minutos a la espera por los protocolos, así que lo tuve que retener porque yo ya había llegado al hospital con trabajo de parto. Y ahí nuevamente el Señor me cubrió porque Joaquín tenía doble vuelta de cordón. Más allá de todo eso, de todo lo que sentí, ¿no? De la angustia y la tristeza que a veces te agarra, y por más que uno confíe, el Señor siempre estaba,
siempre estaba Juana, estaba Susana dando una palabra de aliento, mis hermanas, los hermanos en la oración de los viernes de la vigilia, los pastores que sabían la situación de Joaquín siempre estuvieron, así que la gloria y la honra le doy a nuestro Señor. Y aproveché que Joaquín estaba durmiendo, así podía participar del testimonio. Que Dios los siga bendiciendo grandemente, amada iglesia, y pronto nos veremos y nos abrazaremos. Preciosa Iglesia del Puente, muy buenas noches. Qué bueno es poder estar nuevamente un martes juntos compartiendo la palabra de Dios y escuchando testimonios y teniendo un tiempo de ministración. Yo escuchaba el testimonio de María Eugenia
Qué lindo lo que Dios ha hecho. La verdad es que ella nos contaba que tuvo un embarazo bastante complicado. Luego de los 5 meses, ella nos decía que las cosas se empezaron a complicar. Tuvo un diagnóstico bastante difícil, bastante complicado. Sin embargo, como ella nos decía, buscó a Dios, lo acompañaron Juanita, Susana, sus compañeras de células también. Ellas compartían la importancia de la oración en las vigilias y Dios hizo un milagro tremendo, al punto que la criatura nació el día que ella también anhelaba. Sin duda que Dios responde a la oración, sin duda es que el Señor es específico. ¿Cuántas veces hemos compartido de que Dios responde a la oración del justo? La oración del justo puede mucho. Y acá tenemos un nuevo ejemplo de cómo Dios ha bendecido a nuestra preciosa hermana. La verdad que estamos felices de lo que Dios está haciendo en estos días. Recuerdo el testimonio del martes pasado de Carlitos y Miriam, también un tremendo testimonio de sanidad. Lo de Carlitos fue en estos últimos días y lo de Miriam fue al principio de la cuarentena. Pero yo lo que quiero realzar, miren, tenemos más testimonios para pasar. Estos testimonios eran para el tiempo que tuvimos de aniversario en la macrocélula, pero por una cuestión de tiempo no los pudimos pasar, así que martes a martes vamos a ir pasando estos preciosos testimonios. También tenemos algunos otros videitos muy lindos de las células que vamos a ir compartiendo. Pero lo que yo quería enfatizar es que Dios está haciendo milagros. En estos días escuchamos muchas personas que están siendo infectadas por el virus y demás enfermedades, pero estamos orando y Dios está obrando. Creemos que nuestro Dios escucha la oración, que Jesús es nuestro sanador y Él sigue sanando a las personas. Por eso te animo más que nunca en estos días a confiar. Dios es quien nos cubre, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador, Él es quien bendice nuestras vidas y Él es el proveedor para cada una de nuestras vidas. Hablando justamente de esto, de la provisión, yo quería compartirte un versículo de la palabra de Dios. Este versículo está en Filipenses capítulo 4. Es muy conocido este texto de la palabra de Dios. Varias veces yo lo he compartido, pero quería nuevamente enfatizarlo en esta noche. Versículo 17 dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí el apóstol Pablo está siendo agradecido a la iglesia de Filipo, de la ciudad de Filipo, la cual lo sostuvo a él en gran parte de su ministerio. Esta iglesia la fundó él, fue la primera iglesia que él fundó en Macedonia. Y dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La verdad es que la ofrenda de los filipenses era, describe muy hermosamente el apóstol Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué importante que en estos días nosotros podamos sembrar. Si nosotros sembramos, Dios nos va a bendecir abundantemente. Miren el siguiente versículo. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no nos va a dar lo que necesitamos, sino que Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Él siempre da abundantemente. Él siempre da más de lo que nosotros esperamos. Él siempre, cuando responde a nuestras oraciones, lo hace en forma completa, en forma integral. Realmente Él va a suplir tu necesidad, mi necesidad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso te animo a que en estos días vos puedas ser fiel al Señor en cuanto a tus ofrendas, a tus contribuciones, a tus obligaciones con el Señor, y que seas generoso, como lo vengo diciendo desde el primer día de la cuarentena. Si nosotros somos generosos, Dios nos va a bendecir abundantemente. Él siempre va a hacer la diferencia con sus hijos. Bueno,
Quería, bueno, como siempre, cada vez que nos encontramos, doy gracias a Abel, ¿no?, por la preciosa tarea que están haciendo junto con el equipo de alabanza y adoración. Gracias, chicos, por la preciosa alabanza. Gracias por el tiempo que dedican, que nos inspira, que nos bendice, que nos ayuda en estos tiempos a poder alabar y glorificar al Señor. Bueno, yo quería compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios, como lo hacemos habitualmente, ¿no? Y yo quería retomar lo que había hablado, venía hablando prácticamente un mes atrás, que yo hablé de la importancia de escuchar la voz de Dios. El Señor quiere hablarnos, no hay duda. El Señor quiere darse a conocer en estos días. Y Él no solamente que quiere darse a conocer, sino que tiene propósito con tu vida y con mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. Si hay personas que son nuevas, que están por primera vez escuchando o que hace poquito han conocido al Señor, yo quiero decirte, Dios tiene un plan para tu vida. No solamente salvarte, que es muy importante, ¿no? También tiene propósito, y ha reservado un lugar en el cielo para cada una de nuestras vidas. Pero yo quiero hablar, cuando nosotros escuchamos a Dios, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Días anteriores, voy a repasar para aquel que no me haya escuchado, yo les decía que el Señor habla, Él se da a conocer. En el Antiguo Pacto y en el Nuevo tenemos ejemplos en la Biblia de cómo Dios habla en forma audible. Yo en esa oportunidad les leí 6 ejemplos en la Biblia de cómo Dios hablaba en forma audible. Pero lo que quiero realzar, yo no lo voy a leer, no lo voy a volver a leer por causa del tiempo, pero sí quiero enfatizarte lo mismo. Cuando Dios habló, las personas que escucharon a Dios nunca más quedaron iguales, lógicamente. Y la verdad es que Dios cambió el rumbo de sus vidas. Yo les di ejemplos de cómo Dios llamó a algunos personajes de la Biblia y les cambió el rumbo, potenció sus ministerios a otros. Entonces, qué importante es que en estos días nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, nunca vamos a quedar iguales. Ahora, yo les enfatizaba que una cosa es escuchar la voz de Dios en forma esporádica. Dios se revela y a veces tenemos experiencias con Dios que sin duda son muy importantes, y esas experiencias, como muchas veces dice el pastor Pedro, yo lo he escuchado decir muchas veces, son encuentros con Dios, y son muy importantes porque eso es lo que nos sostiene en el caminar a la distancia. En los momentos difíciles nosotros nos acordamos que Dios nos dijo en determinada oportunidad, y eso nos anima a seguir, a avanzar, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos que Dios pueda hablarnos todos los días. Y de hecho, Dios nos habla todos los días. Yo les decía hace un mes atrás, que Dios tiene formas de hablar. Yo les describí 4, que creo que son las más normales, o más, diríamos, las que normalmente Dios nos habla, aunque Dios es soberano y puede hablar de diferentes formas a cada uno de nosotros, ¿no? Pero les decía, una es la palabra de Dios. El 90% de las veces Dios nos habla a través de la Biblia, nos identificamos con ella, con las historias de los personajes, y Dios nos habla. La segunda, les decía, a través de la oración. No es solamente pedir, no es solamente clamar, no es solamente humillarnos, sino también es escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos, nuestras oraciones, yo les decía, son más que poderosas, porque estamos trayendo el reino de Dios, la voluntad de Dios a esta tierra. Bien, les decía que las circunstancias también nos hablan, las cosas que nos pasan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que las cosas que nos pasan a todos nosotros nos hablan, nos dicen, nos están mostrando, si 2 o 3 veces me pasa lo mismo, algo será que Dios me quiere decir, ¿no? Y la cuarta forma que yo describí en aquella oportunidad fue las personas. Dios usa personas, y Dios puede usar cualquier persona.
pero fundamentalmente va a usar personas que caminen rectamente, que caminen en santidad, que tengan buen testimonio, que tengan una vida de caminar con Dios, una vida de experiencia, porque todo eso es una riqueza tremenda, abundante, que va a bendecir nuestras vidas. Qué importante es que nosotros escuchemos. Yo les decía, les daba el ejemplo del pastor Pedro. Él está predicando, él está pastoreando la iglesia. De hecho, el domingo siguió hablando de la importancia del altar en nuestra Santa Cena, precioso tiempo que hemos tenido el día domingo. Y él hablaba del altar justamente. Entonces, él está hablando y una frase que yo rescaté de él, recuerden, días anteriores, es que vamos a pasar al otro lado a tierra espaciosa. Eso produce fe en nuestros corazones. Dios nos está hablando. Pero hoy yo quería que te voy a nombrar un personaje específico de la Biblia. Y vamos a ver, este hombre escuchó a Dios, ¿no? Y para eso vamos a ir a la carta de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, si querés, podés buscarlo ahí, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5 al 7, vamos a leer. Si tenés la Biblia a mano ahí, abrila. Si tenés un celular, una tablet, lo importante es que podamos leer juntos la palabra de Dios. Me gustaría que Dios nos hable a través de su palabra, ¿sí? Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá dice la palabra que Enoc, Dios se lo llevó, fue traspuesto, no vio muerte. Fue como en el caso de Elías, que Dios se lo llevó. A Enoc le tocó vivir en una generación muy difícil. Sin embargo, él caminó con Dios y dice la palabra que agradó a Dios, ¿no? Este es Enoc, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Famoso y precioso texto. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá tenemos, es el bisnieto Noé de Enoc. Es un hombre también que agradó a Dios y caminó con Dios. A diferencia, Enoc le tocó vivir en una generación perversa. Vos podés leer con más tiempo la palabra, el libro de Génesis, tan precioso libro de la Biblia, y vas a ver, podés estudiarlo y vas a poder profundizarlo, y vas a ver que a Enoc le tocó vivir una generación, como les decía anteriormente, perversa, y Dios lo libró, Dios lo sacó. En el caso de Noé, Dios no lo saca, sino que lo usa para hacer un cambio en esta generación. Mirá, no era el único que caminó correctamente con Dios. Así que mirá cómo estaba la generación que le tocó vivir a Noé. Muchas veces yo pienso en estos días y digo, nos toca caminar en un mundo que está lejos de Dios, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que realmente sin valor es lo que llamamos una sociedad postmoderna. Pero qué importante que nosotros podamos escuchar a Dios y caminar con Dios en estos días, hacer su voluntad. Y Dios nos va a usar y Dios va a hacer la diferencia con nuestras vidas. Mira, a Noé le tocó caminar en un mundo que estaba todos lejos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Sin embargo, Dios no lo sacó. En este caso Dios no lo quita. Dios no lo libra, sino que Dios en su soberanía, Dios lo usa para hacer un cambio radical en su generación. Y yo a través de esta palabra lo que quiero animarte en esta noche es que te animes, te fortalezcas en Dios, que puedas escuchar la voz del Padre, la voz de Jesús hablando a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que puedas realmente caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida,
porque de esa forma Dios te va a bendecir y vas a poder bendecir a aquellos que te rodean. Y Dios te va a usar para transformar a esta generación. Mira, la cuarentena la verdad se ha hecho larga, pero sin embargo va a terminar. Y nos queda mucho camino por delante, tenemos mucho que hacer. Y Dios prometió, de nuevo digo, como decía el pastor Pedro, pasarnos al otro lado, a tierra espaciosa. Mirá, vamos a leer el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, lo podés buscar ahí en tu Biblia. Génesis capítulo 6. Noé fue un hombre que escuchó a Dios y fue un hombre que obedeció a Dios. Y esto realmente hizo que él fuera bendecido abundantemente y trajo un cambio radical. Dios lo usó para un cambio radical en su generación. El versículo 9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que te decía, le tocó una generación totalmente corrupta, mucho peor que nosotros. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo quería enfatizarte nuevamente en esta noche que puedas escuchar a Dios. Si nosotros escuchamos a Dios, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y nosotros necesitamos caminar en ese propósito. Y Dios nos va a bendecir abundantemente, como decía anteriormente, y vamos a poder ser de bendición y de influencia para aquellos que nos rodean. Yo quería enfatizar algunas cosas sobre lo importante que es escuchar a Dios. Mirá, primero te enfoca, te da dirección a tu vida. Cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, podemos tener visión, podemos soñar. Mirá, Dios tenía un proyecto con Noé. Y ese proyecto iba a durar más de 100 años. Algunos dicen 120 años. Dios tenía un proyecto con Noé de 120 años. De la misma forma, Dios tiene con cada uno de nosotros un proyecto. No es corto, tiene un proyecto de vida. Dios tiene propósitos para tu vida y para mi vida. Por eso digo que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos enfoca, nos pone en el lugar donde Dios quiere que estemos, nos da la dirección, nos da la guía. Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos para dónde vamos, sabemos qué es lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Por eso necesitamos en estos días poder escuchar la voz de Dios. Y si ya la escuchaste, varias veces yo les he dicho, el Espíritu Santo muchas veces ha venido a mi vida a traer nuevamente esas palabras que Él habló en el pasado, para darme fuerzas, para animarme, para seguir caminando adelante. Segundo, la voz de Dios te anima. Miren, Noé tuvo que hacer una obra. Nunca había llovido en la tierra. Era prácticamente una locura lo que él estaba haciendo. A los sentidos, a nuestros sentidos, a los sentidos de Noé, era casi una locura. Si él se guiaba por sus sentimientos, en tantos años hubiera decaído su ánimo. Sin embargo, él se sostuvo en Dios, haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Miren, yo les decía en las palabras que compartí semanas anteriores, muchas veces la palabra de Dios va en contra de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos dicen una cosa, pero su voz dice lo contrario. Su voz habla a nuestro espíritu. Y muchas veces, nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, va en contra de lo que manda o dice nuestra carne. Lo importante es que nosotros podamos estar atentos a lo que Dios dice a nuestras vidas. Tercero, te ayuda a soportar la crítica. Miren, yo no me imagino, si me pongo en el escenario de la vida de Noé, imagínense los que veían a él edificar un arca. Nunca había habido un barco.
Imagínense edificar un arca. Imagínense lo que semejante construcción que le llevó tantos años. Para la gente era como un loco. De nuevo digo, cuando hablaba en oportunidades anteriores, les decía que muchas veces la voz de Dios va en contra de lo que piensan las personas. No vas a tener que guiarte por lo que dice la multitud. Vas a tener que guiarte por lo que Dios está hablando a tu vida. Dios nos va a llevar conforme a su palabra. Él nos va, como te decía, enfocar, dar un enfoque para nuestras vidas. Nos va a animar, nos va a ayudar. Imagínense, en medio de la crítica, Él se sostuvo creyendo en lo que Dios le había dicho. Por eso te animo en estos días. Puede ser que por ahí, por un lado o por otro, escuches críticas con respecto a tu vida. No te desanimes, confía en Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida y vas a ver cómo vas a llegar a buen puerto en el nombre de Jesús. O mejor dicho, como decía el pastor, vamos a pasar al otro lado, a tierra espaciosa. Un punto más, te alienta a esperar. La otra vez les contaba el testimonio de ese hombre que le chocaron el auto, que Dios le dijo, no compres auto. Y el esperar de él hizo que en su tiempo no tuvo que utilizar el dinero que le pagaron el choque, ¿no? El seguro o ahorrado, sino que Dios le regaló un auto. Pero el punto era escuchar la voz de Dios y también esperar el tiempo de Dios. Mirá, Noé le llevó más de 100 años. Tuvo que esperar el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Por eso te animo, de nuevo digo, escuchá la voz de Dios. Esperá con paciencia el tiempo de Él y eso va a bendecir abundantemente tu vida. Muchas veces queremos adelantarnos. Muchas veces el ser humano quiere todo ya. Pero justamente Dios tiene tiempos para cada cosa en nuestras vidas. Si esperamos el tiempo de Dios, Dios nos va a bendecir abundantemente, como les decía anteriormente. A veces uno llega a pensar, pero no hago nada, me quedo quieto. Espera el tiempo de Dios. Espera la guía de Dios. Hay momentos que hay que actuar. Hay veces hay momentos que no hay que quedarse quieto. Hay veces que hay que hacer. Pero hay otros momentos que vamos haciendo, pero tenemos que esperar para que se concreten esos grandes sueños que Dios puso en tu vida. Te digo esto porque puede pasar, vos vas trabajando, vas caminando, te vas esforzando y parecería que nunca llega, que no ves los frutos. Pero yo te digo, esperá el tiempo de Dios. Dios no llega tarde. Dios puede hacer en un día lo que no lograste en 10 años. Dios puede darte un montón más rápido de lo que te imaginás, en un tiempo corto, pero en el tiempo de Él. Por eso no bajes los brazos, no te desanimes, no te desanimes. A veces el tiempo nos juega una mala pasada, pero te vuelvo a decir, esperá, Dios te va a bendecir. Cada cosa es a su debido tiempo. Cuando llegue el tiempo de la bendición de Dios, te vas a dar cuenta que fue el mejor. Vas a mirar para atrás y vas a decir, valía la pena esperar. Vas a mirar para atrás y vas a decir, la verdad es que Dios llegó en el momento justo y esto es de bendición para mi vida y para las personas que me rodean. Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, por eso es importante que nosotros caminemos en el tiempo de Dios. Y por último, quería decirte que Dios te da fuerzas. ¿Por qué digo esto? Porque la obra de Dios lleva mucho trabajo. A Noé no solamente que le llevó 100 y pico de años de espera, sino que tuvo que trabajar. Tuvo junto con su familia, con sus hijos, edificar un arca, edificar un barco, hacer una tremenda construcción, una tremenda obra. Y mira, una construcción grande lleva tiempo,
pero lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho desgaste, mucho tiempo invertido, muchos recursos invertidos, recursos físicos, recursos de tiempo y recursos económicos. O sea, todo lo que una obra grande lleva muchos recursos, pero Dios es el dueño de todos los recursos. Yo compartía hoy, y con esto voy cerrando, cuando hablaba de la importancia de ser generosos, que dice la Biblia ahí en Filipenses que Dios nos va a dar según sus riquezas en gloria. Él nos va a dar abundantemente y según sus riquezas. Siempre Él da mucho más. Dios es generoso. Él te va siempre a sorprender. Vos te imaginás una determinada bendición y Dios te va a dar mucho más, porque Dios es abundante. ¿Por qué es abundante? Porque es el dueño de todos los recursos. Todo está en sus manos y todo a Él le pertenece. De nuevo digo, no te desanimes, no bajes los brazos, escucha la voz de Dios. Dios tiene un propósito, un plan para tu vida a largo plazo. Dios tiene propósitos para tu vida y en estos días Dios nos va a usar abundantemente. Bueno, vamos unos minutitos a la canción que hemos escuchado y luego de este pequeño corte oramos juntos. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré. Bueno, como te acababa de decir, Dios tiene un proyecto a largo plazo para cada una de nuestras vidas. Quería dejarte esa palabra en esta noche. Escuchá la voz de Dios. Dios quiere hablar. Sensibilízate a través de la palabra, a través de lo que estás escuchando en las reuniones, los pastores, a través de las oraciones. Sensibilízate a la voz del Espíritu Santo y no dudo que Dios te va a hablar. Como te decía, hay veces que Él va a traer viejas palabras. Quizás Dios no va a decir algo nuevo, pero va a refrescar lo que dijo en el pasado. El Espíritu Santo renueva, reverdece nuestras vidas. Y recordá, Dios tiene un propósito a largo plazo y vale la pena. A veces hay que esperar, lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva tiempo. Como te decía, casi es, algunos se te van a reír y quizás piensen que perdés el tiempo, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, se va a concretar. Si Dios te habló, se va a materializar para la gloria de su nombre, porque Él y el cielo están comprometidos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias en esta noche. Gracias por este precioso tiempo que pudimos compartir tu palabra. Estamos hablando de tu voz, Señor, que hace tanto bien, que bendice, que guía, que da descanso. Oh Señor, que nos da paz en estos días. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tienes
propósito para cada una de nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú puedas revelar ese propósito a cada uno de mis hermanos, Señor. Y dale la fuerza, dale la esperanza para caminar en estos días, Señor, sabiendo que pasaremos a tierra espaciosa. Yo te pido que bendigas cada vida y cada familia en el nombre de Jesús, Señor. Que puedan tomarse de tus promesas, de tu palabra y lo que has hablado personalmente para cada una de sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hubiese algún enfermo, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú pongas tu mano poderosa. Yo te pido, sana toda enfermedad, Señor. Sana toda dolencia en el nombre de Jesús. Llévate todo virus, toda bacteria, Señor. Oh, Señor, en estos días que estamos pasando esta pandemia, sana del COVID, Señor. Sana toda enfermedad, cualquiera fuera, Señor. Sana a los mayores, sana a los hombres, a las mujeres maduras. Sana, Señor, a los niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a los jóvenes. Pon tu mano poderosa, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia. Llévatela, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo oro para que tú bendigas abundantemente la familia. Que no falte ningún bien. Que tú puedas prosperar la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice con trabajo, bendice con abundancia, bendice con aumentos de sueldo, bendice con creatividad para hacer cambios en los trabajos, bendice los negocios, Señor, bendice, Señor, las empresas, bendice los trabajos, Señor, de cada uno de mis hermanos. Y el que no tuviese trabajo, dale un nuevo trabajo, Señor, para la gloria de tu nombre. Y Padre, te ruego, tu presencia inunde cada vida, tu presencia pueda renovar y fortalecer, tu presencia pueda bendecir cada hogar, cada casa, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria a ti, la honra, engrandecemos tu nombre, te damos la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Preciosos hermanos, que Dios los bendiga mucho y deseo de todo corazón que tengan una preciosa semana. Nos vemos el fin de semana en nuestras reuniones habituales. Dios los bendiga mucho. Te seguiré, te seguiré.